Hola, buenas, soy Kulzar y vamos a pintar el marcador de nuestro SEAT 600, ¿vale? Anteriormente ya tenía yo uno, en color negro lo había pintado, pero bueno, no nos convencía porque el salpicadero va de color gris, un gris un poquito más bonito que este, ¿vale? Y bueno, y entonces pues he decidido que quedará mejor con el color del coche. Entonces compramos este, ¿vale? Es sencillo, ahora pondré unas fotos, ¿vale? Solo hay que quitar 3 tornillos y ya os lo lleváis, ya sale solo, ¿vale? Marcador al cual se le desmontará también esta chapa, bueno, que sale sola. Esto lo limpiaremos bien y esta chapa la pintaremos en blanco nosotros. ¿Por qué? Porque los números que hemos comprado para poner los nuevos son de color negro, ¿vale? Así resaltará más y quedará mejor. Y esto lo puliremos, ¿vale? Para sacarle, quitarle también la suciedad, ¿vale? Y sacarle el mayor brillo. Hemos comprado los números porque los números, mira, se borran. Solo con pasar el dedo, ¿veis? Bueno, un trapo, se borran. Yo lo que sí que recomendaría es para tener, digamos, como una plantilla, a ver, más o menos es exacto y viene bien marcado, ¿vale? Los números. Pero dejar algún número o algún poquito para que os haga de guía, ¿sabes? O alguna letra, etcétera. Y entonces esta pieza la pintaremos de negro. Mira, esto en gris, con esto negro, los números en negro y fondo blanco. Blanco sí, porque iba a hacer este gris, pero no creo que resaltará más en blanco. Bueno, esto lo lijaremos bien con lija al agua, 1200, y lo pintaremos en 2 veces. Primero color y barniz, luego volveremos a lijar fino y le volveremos a dar barniz solo. ¿Por qué? Porque así quedará un acabado más llamativo, un barniz más estirado, más espejo, ¿vale? Y yo lo que me haré será en este soporte, ¿vale? Pondré me haré otro soporte pequeñito aquí, lo pegaré con cinta de carrocero o tesa, para que me quede así, para manipularlo, para pintarlo y que me sea lo más fácil posible. Vale, esto yo ahora ya digo, lo voy a limpiar con alcohol 96 grados. Bien, mira, si es que nos lo llevamos todo. Si lo vamos a pulir, como voy a hacer yo, tened cuidado porque esta pieza, vamos, se agrieta sola, ¿vale? Es un plástico que ya tiene un año, que le ha dado el sol, tiene unos 40-50 años, es que hay que tener en cuenta eso, que le ha dado el sol y eso lo hace más frágil, ¿sabes? Que se puede astillar. Y si ya lo tenéis astillado, alguno, ¿vale? Que veréis que está así como agrietado, ahí sí que es mucho cuidado, ¿vale? Con lo que vayáis a pulir, siempre apoyarlo, ¿sabes? Tenerlo, hacerle como un refuerzo o algo para que no vaya más esa grieta, porque todas las grietas cada vez se abrirán más, por poca presión que ejerzamos en ello. Vale, bueno, pues yo voy a empezar a preparar esto, más sencillo, esto le daremos una lijada y lo limpiaremos y también colocaremos en otro soporte para pintar de color blanco. Da igual que sea blanco, brillo, bueno, monocapa o bicapa, ¿vale? Yo lo voy a hacer en monocapa, con brillo incorporado, digamos. Y prepararemos estas piezas. Os enseñaré cómo lo hago y el acabado final. Para esto no vamos a necesitar muchos materiales, ¿vale? Con una lija de 1200 y una de 800 lo tendremos todo más o menos ya preparado, ¿vale? Un vaporizador de agua, porque la lija es al agua, ¿vale? Y vamos a ir lijando esto. Yo esta pieza la voy a lijar porque la voy a barnizar también, ¿vale? Para conseguir algo más de más brillo. ¿Pero veis? Mira qué fácil saltan los números. La voy a barnizar es porque le voy a colocar los números y los voy a barnizar, ¿vale? Para que queden protegidos. Y la parte delantera solo la voy a pulir. Ahora con una pulidora de mano, una pulidora pequeñita, que incluso con un Dremel o un taladro podéis hacer algún acople para poder hacerlo. Y veréis cómo le ganamos. Vamos, lo vamos a dejar nuevo, brillante, como salido de fábrica. ¿Vale? Siempre tener un cartón para apoyar, ¿vale? Para no dañar o evitar dañar las piezas lo máximo posible. ¿Vale? Yo esto por aquí ya lo tengo más o menos lijado. Y ahora voy a pulir un poco. Tengo el compresor ahí, ¿vale? Parece que está cargado, pero la pulidora come, bueno, se come el aire, ¿vale? Si salta, pues me callaré y así veis el proceso.
El pulimento que uso es un pulimento normal de la marca 3M, ¿vale? No os guiéis por el color porque también está en blanco, que va igual de bien. ¿Vale? Vamos a coger la manguera y vamos a pulir. Con cuidado. Y ahora con el taco le vamos a quitar la suciedad que se queda aquí. Vale, ahora lo veremos un poco mate porque lo he lijado por detrás. Lo he lijado por dos motivos, ¿vale? Para quitar la suciedad y para que enganche bien los adhesivos, ¿vale? Para que coja más fuerte. Siempre que arañemos el plástico, el adhesivo cogerá más fuerte. Vamos a pulir un poquito más. Y controlando el compresor, que no salte. Ya ha saltado. Así que ya vamos a acabar de pulir bien. ¿Veis? Se ve arañado porque lo he rayado por detrás, pero una vez barnicemos no se verá ninguna raya, quedará perfecto, ¿vale? Y con esta pieza pues también haremos lo mismo. Ahora vamos a lijarla con 800 mismo, a rayarla, no nos matemos, lijando. Se me ha olvidado desconectar el compresor y me va a pasar factura en el tutorial. Bueno, pues la vamos a rayar. Tener cuidado, no ejercer mucha fuerza porque esta pieza es muy endeble, ¿vale? Es una lámina muy fina y con nada la podemos doblar y luego llevarla al sitio no nos quedará perfecto. Vale, limpiamos bien todo. Y lo vamos a colocar aquí, para que no se despegue, ¿vale? Es una operación sencilla. Se pega, se da la vuelta y dejamos lo que pega arriba para, ¿veis? Es esta opción, o bueno, si no lo ponemos solo por los contornos, ¿vale? Como mejor nos vaya, o sea, una cosa así que nos pegue y ya luego por abajo aseguramos. Vamos a asegurar aquí un poco, ¿vale? Y luego el otro lado. No hace falta mucho. Vale. Ya está. Entonces, teniéndolo así, para pintarlo más fácil, ¿sabes? Para pintar todo el contorno, que luego no irá visto, pero no nos cuesta nada ya terminar la operación y dejarlo lo más curioso posible, ¿vale? Y entonces esto, igual, pondremos los números, esto irá pegado así, taparemos, pondremos cinta, que la voy a poner ya por delante. ¿Para qué? Para cuando pintemos o barnice yo por la otra cara los números, ¿vale? No se matice. La pintura es muy volátil para que no se manche por aquí delante, porque si no luego habrá que pulir, volver a lijar por delante y bueno. Entonces, una vez así, ya pillaremos los números, que los tengo por aquí, e iremos colocando. Si vemos que no nos acordamos porque lo hemos borrado todo, utilizamos de plantilla el marcador. ¿Vale? Lo dejamos así puesto y entonces ya será desde aquí más fácil colocar las pegatinas. Bueno, yo me voy a poner ya a preparar estas piezas para pintar y ya luego pasaré un pequeño vídeo como voy pintando las cosas. Yo siempre me pongo un guante para pintar la pieza que voy a aguantar, a sostener, ¿vale? Para no mancharme. Le vamos a dar una capa muy fina ahora. Y a los 10 minutos le volveremos a dar ya la final.
¿vale? Primero los contornos y ahora le vamos aplicando al centro. La vamos a girar. Y ahora lo vamos a dejar así. Y de aquí a 10 minutos le volveremos a dar la otra mano, que ya solo pondré foto, no lo voy a grabar, y ya nos liaremos con las otras piezas. Y ahora vamos a pintar el contorno, ¿vale? Se lija bien con 1200 o 800 y se limpia con alcohol, ¿vale? Vamos tirándole, también sin prisa, ¿eh? Le daremos un poquito ahora, dejaremos pasar 5 o 10 minutos y le daremos la segunda de color y luego lo barnizaremos. Y lo barnizaremos, yo ya le he colocado los números al marcador, ¿vale? Pues lo barnizaremos las dos piezas juntas, para que lo veáis. Una vez lijada ya la pieza, con lija 1200, vamos a darle una pasada. Yo siempre pinto la parte de atrás primero, ¿vale? Aunque no creamos que se ve, ¿vale? Porque va apoyada al tablero, pero bueno, hay que asegurar, no nos cuesta nada. Y ahora lo haremos en dos pasadas, ¿vale? Dos pasadas finas, ahora le damos por dentro un poco. Hay que contar, ¿veis? Todos los perfiles de los marcadores que hay que darle. El color es muy similar al que ya estaba, pero bueno, es un gris más moderno. Es un gris que lleva, bueno, es una base blanca con negro y verde, ¿vale? Le vamos a dar una buena mano, dejaremos secar y luego le volveremos a dar otro pulverizado de color. Y ya luego, que ya no hablaré, pondré el vídeo de barnizándolo. Bueno, pues le hemos dado la primera capa, ¿vale? Espero que se escuche bien, que no me tape el micro. Le hemos dado la primera capa y ahora le vamos a dar la segunda de barniz, ¿vale? Para que quede gordito y puede ser que le demos el próximo día, ya una vez seco, lo lijemos con 1200 y le volvamos a dar otra de barniz para que quede ya perfecto, ¿vale? Voy a pintar, siempre mascarilla, espero que se escuche bien y vamos a darle. Lo estoy haciendo enfocando para la cámara, a ver si se puede ver bien. Porque caiga una motilla de polvo no pasa nada, porque nos caerán, pero ya las quitaremos. Siempre con la luz, viendo bien lo que se pinta. Siempre que uno pinta tiene que estar viendo lo que hace, ¿vale? Jugamos con la luz para ver que está todo uniforme, que se ha estirado bien, que está estirando bien el barniz. Para que quede un espejo. Y esto, lo dicho, siguiente día me quito la mascarilla, se lija con 1200 y se vuelve a barnizar con un barniz muy diluido, muy fino, para que quede un acabado de espejo. No sé si se apreciará, espero que sí, más o menos, cómo tiene que quedar el barniz. Ahora irá estirando, estirando, estirando. Bueno, ya una vez ya secada la segunda capa de barniz, ¿vale? Que no sé si se puede apreciar, pero es mucho mejor el reflejo. Hola a todos, gracias por ver el vídeo. Pues entonces vamos, aún lo podemos apurar un poquito más, ¿eh? Ya es un reflejo muy bueno, ya es un acabado perfecto, pero vamos a lijarle un poquito más. Vamos a utilizar lija de 3000, la pondré aquí la pieza a ver si se puede apreciar, ¿vale? Con una máquina, es una rotor orbital, ¿vale? Y lija de 3000, pero bueno, se puede hacer con un taco o a mano. En breve saltará el compresor, ¿vale? Y intentaremos a ver que no se pueda escuchar, ¿veis?
Entonces lo voy a dejar aún más liso. Más liso. Esto es lija al agua, también. Se va pulverizando con agua. Ahora podemos trabajar tranquilo el barniz, porque como tenemos 2 capas, ¿sabes?, de la que les hemos dado, pues podemos correr más riesgo y no se pelará. No saldrá, tardará mucho. Vamos, tenemos que ser muy bestias para que salga la capa de abajo, ¿vale? Así lo vamos matizando y lijándolo todo. Vale, y ya una vez bien mate, que le hemos matado todo el brillo y hemos alisado aún más el barniz, ya nos vamos a proceder a pulirlo. Salta el compresor y dejaremos que cargue un poco, ¿vale? Entonces ahora ya una vez, digamos que he hecho más o menos en donde lo que más se ve, ¿vale? Por aquí por los laterales tienen buen acabado, solo le pasaremos la pulidora un poquito, y por abajo igual. Es una zona que no va vista porque va colocado así, y bueno, yo creo que esto es lo más importante de la pieza, ¿vale? Yo el pulimento siempre me lo pongo porque los botes que venden son muy grandes, entonces lo pongo como en unos biberones de esto que podemos encontrar en cualquier tienda de barrio, en cualquier súper, ¿vale? Y lo relleno de pulimento. El pulimento que yo uso, ya lo he dicho antes, es un pulimento 3M. Hay gente que use Titan Lux, etcétera, o otras marcas, pero yo este me funciona bien y bueno, vamos a acabar de pulirlo. Esto es una pulidora de mano o mini. La gente la llama de una manera, de otra. Lo único malo de estas pulidoras es que, bueno, tiene muchas revoluciones, esta tiene unas 12.000 revoluciones, y el aire del compresor, que es de 50 litros, es pequeño este que estamos usando, pues se lo come en nada. Siempre que pulamos, la máquina siempre en movimiento, no dejándola quieta nunca, ¿vale? Para no ocasionar huellas, etcétera, etcétera. Me pongo aquí que lo veréis mejor. Hasta que compre el trípode para poder hacer planos desde arriba. Pero bueno, ya se puede ir viendo. Todavía nos queda por pulir un poquito por aquí, ¿vale? Pero ya se ve un acabado. Mirad cómo queda esto en el coche puesto, ¿eh? Todos los detalles suman. Es difícil verlo a través de la cámara, lo que estoy viendo yo, ¿vale? Pero porque diréis, lo mismo no veis que se ha hecho tanto, ¿vale? Con esta pulida, pero sí que se ha mejorado bastante. Entonces ahora pondremos un poquito más. Aquí. Y sin prisa, ¿eh? Moviendo la pieza o moviendo la máquina, pero nunca dejando la pulidora quieta, ¿eh? En un punto. Vale. Vamos limpiando. Para mí esto ya está perfecto. De todas formas, siempre que lijemos y se pula, ¿vale? Ahora porque la pulidora calienta la pintura, calienta la pieza. ¿Y qué pasa? Y parece que no hay ninguna raya de lija. Tenemos que dejar enfriar un poquito la pieza, o unas horas, o incluso lo mismo a veces aparecen de un día para otro, ¿vale? Tú ahora dejas esto perfecto y lo mismo vas mañana y veis, hostia, si quedan como algunas rayas de lija, etcétera. Y se le pasamos la definitiva ya para pulir y ya nos quedará completamente perfecto, ¿vale? Quitamos todo el polvo que ha ocasionado la pulidora y la pasta de pulir.
Y ahora ya pondré unas fotos del marcador más o menos montado. Sé que es difícil de ver, pero se ha mejorado algo. A ver, que ya era una pieza que estaba bien, ya hubiese pasado por un acabado correcto, pero así ahora se verá mucho mejor en nuestro coche. Ahora ya solo habrá que ajustarlo bien, ¿veis? Para que también puede ser que yo haya puesto un poquito mal las letras, también puede ser que no estén todas correctas, pero bueno, era para que pillarais la idea de cómo va a quedar, bueno, cómo ha quedado el marcador.